Todo tiene su tiempo. Este es el mensaje principal del capítulo 3 de Eclesiastés. En los versículos 1 al 7 podemos leer que todo tiene su momento oportuno, que hay un tiempo para todo lo que se hace bajo el cielo. Hay un tiempo para nacer y un tiempo para morir. Hay un tiempo para plantar y un tiempo para cosechar. Un tiempo para matar, un tiempo para sanar. Un tiempo para destruir y un tiempo para construir. Un tiempo para llorar y un tiempo para reír. Un tiempo para estar de luto y un tiempo para saltar de gozo. Un tiempo para esparcir piedras y un tiempo para recogerlas. Un tiempo para abrazarse y un tiempo para despedirse. Un tiempo para intentar y un tiempo para desistir. Un tiempo para guardar y un tiempo para desechar. Un tiempo para rasgar y un tiempo para coser. Un tiempo para callar y un tiempo para hablar. Y si continuamos leyendo, vemos en el versículo 11 de este capítulo 3 que Dios hizo todo hermoso en su tiempo. Y luego puso en la mente humana la noción de eternidad. Es decir, que hay un tiempo para todo. Que todo lo que vivimos es hermoso en el tiempo de Dios. Y si lo vivimos con vista en la eternidad. Hay un tiempo oportuno para todo. Pero el ser humano suele ser rebelde a los tiempos de Dios. Siempre quiere o adelantarlos, o atrasarlos, o evitarlos. Por eso vemos gente saltándose etapas, gente viviendo en el pasado, o gente intentando huir del tiempo que le toca vivir. Y esto es algo que nos afecta a todos por igual. Lo sufrimos tanto niños, como adultos, como ancianos. Y es curioso porque a lo largo de nuestra vida, cuando somos niños, queremos saltarnos etapa. Queremos adelantarlas, queremos que el tiempo vaya más rápido, queremos evitar la espera. De niños teníamos prisa por crecer. Queríamos ser mayores, queríamos sacarnos el carnet de conducir, queríamos trabajar. Y conforme nos vamos haciendo adultos, cada vez más queremos posponer etapas, quedarnos donde estamos. No envejecer, detener el tiempo o incluso desearíamos poder volver atrás. Así somos, nunca conformes con el tiempo perfecto que Dios ha establecido. Y todo esto provoca que no disfrutemos en Dios cada etapa de nuestra vida. Dios lo hizo todo hermoso en su tiempo, en el tiempo de Dios. Disfruta de tu niñez, disfruta cuando seas adulto, disfruta de tu vejez. Pero no hablo de un disfrute terrenal, más bien hablo de un contentamiento, de vivir cada etapa con gozo, con fe, con eternidad en nuestros corazones. El mundo actual promueve constantemente que no confiemos en los tiempos de Dios e intenten poner el ritmo al que tenemos que vivir. Y así estamos, estudiando porque toca, casándonos porque ya tenemos una edad, teniendo hijos por la presión de si luego no vaya a ser que no pueda tenerlos, dejándonos influenciar por sus presiones e intentando cumplir el ritmo que el mundo nos marca. La sociedad establece edades supuestamente correctas para estudiar, para casarse o para formar una familia. El mundo nos dice que debemos tener una carrera exitosa, una casa, estabilidad financiera y reconocimiento antes de cierta edad. Si una persona no sigue este reloj social, es señalada y presionada. Esto hace que muchos cristianos se agobien, se estresen y se impacienten. Y esto le lleva a dudar del plan de Dios y tomar decisiones apresuradas en su vida. En cambio, la palabra de Dios nos dice en el Salmo 37:5, encomienda al Señor tu camino. No encomiendes tu camino al mundo, a la sociedad, a lo que otros esperan, sino que, como dice el versículo, encomienda tu camino al Señor, confía en Él y Él hará. La sociedad impone sus tiempos y ritmos, pero Dios nos llama a confiar en su tiempo perfecto. Si bien es verdad que podemos sentir presión por lo que los demás hacen o esperan de nosotros, lo más importante es recordar que Dios tiene un propósito para cada etapa de nuestra vida.
y que si seguimos el plan de Dios, no estamos adelantados ni atrasados. Estamos en su tiempo perfecto. No sé si quizás estás empezando a agobiarte o estresarte o frustrarte porque aquello que estás esperando en Dios no llega o parece tardar mucho. No sé si tal vez desearías quedarte viviendo en el tiempo en el que estás ahora porque a lo mejor estás muy cómodo. No sé si a lo mejor te has quedado estancado en un tiempo que ya pasó, viviendo en la nostalgia, intentando aferrarte a algo que es del pasado. Lo que sí sé es que el tiempo de Dios es perfecto. Sus pensamientos son mejores que los nuestros, sus planes son mejores que los nuestros y sus tiempos son mejores que los nuestros. Dejemos de intentar controlar el tiempo o de luchar contra él y confiemos en el plan perfecto de Dios. Que tu corazón puede decir tal y como dice el Salmo 31:15. Señor, en tu mano están mis tiempos. Pero si queremos vivir en los tiempos de Dios y no en los nuestros, tenemos que tener cuidado con los siguientes puntos. Cuidado con quedarse en una etapa pasada. Una persona que vive en el pasado generalmente es porque tiene miedo al cambio, a lo desconocido, al fracaso e intenta aferrarse a toda costa a lo que ya conoce. Incluso, aunque eso a lo que tanto se aferra no sea bueno. ¿Por qué? Porque eso da una falsa sensación de control. ¿Nunca han oído el refrán, más vale malo conocido que bueno por conocer? Ese es exactamente el pensamiento de alguien que nunca va a avanzar, porque es alguien que le huye al cambio, a lo desconocido, a lo nuevo. En Isaías 43, 18 y 19, Dios nos dice: olviden las cosas de antaño, ya no vivan en el pasado, voy a hacer algo nuevo. Y en 2 de Corintios 5:17 podemos leer que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí, todas son hechas nuevas. En Cristo las cosas viejas pasaron. No podemos estar anclados o atascados en el pasado. Y tenemos un ejemplo perfecto de lo que es quedarse atascados en el pasado en Números 11, 4 al 6. Y también los israelitas volvieron a llorar y dijeron: ¿quién nos diera carne? ¿Cómo echamos de menos el pescado que comíamos gratis en Egipto? También comíamos pepinos, melones, puerros, cebollas y ajos. Pero ahora tenemos reseca la garganta y no vemos nada que no sea este maná. Les pongo un poco en contexto. Dios acababa de sacar al pueblo de Israel de Egipto, librándolos de la esclavitud, prometiéndolos una tierra nueva, sustentándolos en el desierto con comida que milagrosamente caía del cielo, el maná, guiándolos con una columna de fuego por la noche y con una columna de nube por el día. Y ellos se estaban perdiendo toda esa etapa, se estaban perdiendo el disfrutar lo que Dios tenía para ellos en ese momento. No estaban disfrutando los milagros, no estaban disfrutando de un Dios que se relacionaba con ellos, no estaban disfrutando de su libertad, no estaban disfrutando del camino, ni siquiera esperaban con ilusión la nueva tierra que Dios les había preparado para ellos. ¿Por qué? Por estar pensando en Egipto, por estar anclados al pasado. Su corazón aún estaba en Egipto. Ellos habían salido de Egipto, pero Egipto aún no había salido de ellos. Ellos dicen: ¿cómo echamos de menos Egipto? Y yo me pregunto, ¿qué echaban de menos exactamente? ¿Que les pegaran latigazos? ¿Que los esclavizaran? ¿Que maten a sus hijos al nacer? ¿Que los desprecien? ¿Que los opriman? ¿Se dan cuenta? Nosotros somos así de necios muchas veces. Idealizamos el pasado, lo romantizamos tanto que nos quedamos viviendo en él. Y eso nos impide vivir el presente que Dios tiene para nosotros hoy. Segundo punto, cuidado con retrasar etapas. Hay otro tipo de personas que no viven en el pasado, viven en el presente, pero el problema es que se acomodan demasiado. No tienen problemas con el pasado, más bien tienen problemas con enfrentar el futuro o avanzar hacia adelante. Esto hace que constantemente estén intentando retrasar los tiempos que Dios ha establecido para su vida.
Generalmente esto se hace por no querer asumir responsabilidades, posponiendo constantemente nuevos retos en Dios, posponiendo el madurar en Dios, posponiendo el crecer en Dios, posponiendo el comprometernos con Dios. Proverbios 4:18 nos dice que la senda de los justos se asemeja a los primeros albores de la aurora. Su esplendor va en aumento hasta que el día alcanza la plenitud. La vida del creyente es así. Tiene que ir a más. Más madurez, más santidad, más amor, más dominio propio, más y más. Transformados de gloria en gloria hasta que crezcamos a la estatura y plenitud de Cristo. Si esto no sucede y no hay crecimiento, nos volvemos tibios, conformistas y acomodados. Hebreos 5, 12 al 14 dice lo siguiente. En realidad, a estas alturas ya deberían ser maestros. Sin embargo, necesitan que alguien vuelva a enseñarles los principios más elementales de la palabra de Dios. Dicho de otro modo, necesitan leche en vez de alimento sólido. Este pasaje nos dice, a estas alturas ya tendrían que ser maestros, tendrían que ser maduros, tendrían que haber crecido espiritualmente. Sin embargo, son bebés, bebés que toman leche en vez de comida sólida. Y a continuación les enumeraré algunas características de cómo se comportan los bebés espiritualmente hablando. Dependen siempre de otros para su crecimiento espiritual. Son inconstantes en su fe. No ven las pruebas como oportunidad para crecer. Se enojan fácilmente y no tienen dominio propio. Luchan con la obediencia y tienden a justificarse en lugar de arrepentirse. Si lo que buscamos es comodidad, corremos el riesgo de no madurar, de quedarnos para siempre como bebés espirituales, no asumiendo responsabilidades, no tomando compromisos y no creciendo. Tercer punto, cuidado con querer adelantar etapas. A veces podemos caer en el error de querer ir más rápido que el tiempo que Dios nos está marcando, de ser impacientes, apresurados, impulsivos, ansiosos, de intentar forzar los tiempos, adelantarlos para no esperar tanto. Pero vivir así genera una constante preocupación y agotamiento. Nos lleva a tomar decisiones apresuradas e impulsivas. En Génesis 16, del 1 al 4, podemos encontrar la historia de Abraham, Sara y Agar. Recordemos que Abraham y Sara no podían tener hijos, pero Dios les había prometido que a pesar de su avanzada edad, se produciría un milagro y tendrían un hijo. Abraham y Sara esperaron mucho, pero pasaba el tiempo y la promesa parecía no cumplirse. Y ellos no dudaban de Dios, sabían que si había prometido que Abraham tendría un hijo, lo tendría. Pero quisieron hacerlo a su manera, quisieron ayudar a Dios a ir más rápido, adelantarse al tiempo de Dios. Y finalmente Sara convenció a Abraham para que tuviese un hijo con otra mujer, con Agar, para que así al menos Abraham tuviera descendencia. Sabemos que las consecuencias fueron terribles y que trajo un montón de conflictos familiares y consecuencias a largo plazo. Cuando intentamos adelantarnos a los tiempos de Dios, terminamos creando problemas que podríamos haber evitado si hubiésemos esperado en el Señor. La impaciencia juega muy malas pasadas. Y hay muchos ejemplos de impaciencia en la Biblia, pero me gustaría que vayamos a uno en particular. Primera de Samuel 13, del 8 al 14. En estos versículos vemos que el profeta Samuel había ordenado al rey Saúl que esperase el tiempo señalado de Dios. Y Saúl esperó por un tiempo, 7 días concretamente, nos dice el texto. Pero en el versículo 9 vemos que durante la espera Saúl se impacientó. El día avanzaba y el profeta aún no llegaba. Y entonces el ejército empezó a presionar a Saúl para que actuara, para que interviniese, en vez de esperar tal y como le había dicho Saúl que Dios le había mandado. Finalmente, Saúl se dejó influenciar por los de alrededor y no pudo contener su impaciencia y decidió adelantarse al tiempo de Dios que él había establecido. Samuel en el versículo 10 finalmente llega y ve que Saúl ha desobedecido la orden de Dios y le pide explicaciones.
Y el rey Saúl se excusa diciendo, en el versículo 11, como tú no llegabas, por eso me atreví. Es decir, en otras palabras, no hubiese hecho esto en circunstancias normales, pero la impaciencia me impulsó a actuar de esta manera. La impaciencia nos hace actuar de manera impulsiva y tonta. Es un comportamiento infantil y caprichoso. Su declaración de que Samuel se retrasó no era cierta, sino una excusa para justificar su desobediencia. Samuel no llegó tarde, sino que llegó en el tiempo exacto de la prueba. Samuel le responde en el versículo 13 que este comportamiento que ha tenido Saúl es un comportamiento impulsivo e impaciente y que había tenido un comportamiento propio de necios, de tontos. La impaciencia, además de ser un comportamiento de necios, es un comportamiento muy peligroso porque nos lleva a desobedecer a Dios y revela una falta total de confianza en Él. La impaciencia es la falta de paciencia, es decir, la incapacidad para tolerar la espera sin sentir ansiedad, irritación o frustración. Es cuando queremos que algo suceda ya y nos frustramos si ese algo no sucede. Detrás de la impaciencia se esconde el deseo de querer controlarlo todo, incluso el tiempo, un comportamiento muy infantil y caprichoso, falta de confianza en Dios, es decir, falta de fe, rebeldía en nuestro corazón a los tiempos que Dios ha marcado y establecido, y todo esto genera ansiedad, estrés, frustración. Pero no nos confundamos, la espera no es lo que genera ansiedad, es la impaciencia. La espera es buena, la impaciencia no. La espera nos hace crecer, madurar, la impaciencia no. Que algo no llegue cuando nosotros teníamos planeado no es malo. De hecho, es lo que nos suele pasar la mayoría de las veces. Lo que es malo es reaccionar de manera impulsiva e impaciente mientras lo esperamos. Tenemos un caso muy parecido en Éxodo 32:1, donde vemos que al ver los israelitas que Moisés tardaba en bajar del monte, rápidamente se hicieron un ídolo para sustituir a Dios. Es exactamente el mismo patrón de conducta: impaciencia, falta de fe, rebeldía, idolatría. Somos llamados a ser pacientes. Hebreos 10:36 dice: os es necesaria la paciencia, para que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. La paciencia es necesaria, imprescindible, obligatoria, algo que no puede faltar. La paciencia no es opcional, sino un requisito fundamental en la vida de un creyente. En Gálatas 5, 22 al 23, vemos que la paciencia es un fruto del Espíritu. El fruto del Espíritu es amor, gozo, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Todas estas cualidades están relacionadas y unidas. Si no soy paciente, no tengo paz, ni gozo, ni templanza, ni dominio propio, ni mansedumbre. La impaciencia me lleva también a actuar sin amor, sin bondad, y todo eso se reflejará en mi falta de confianza en Dios, en mi falta de fe. Por tanto, la paciencia nos es necesaria, tal y como hemos visto anteriormente. Somos llamados a reflejar el carácter de Cristo en nuestras vidas, a seguir los pasos del Maestro. Y Él nos ha dejado un ejemplo perfecto de cómo ser pacientes. Le hago una pregunta. Si Dios no hubiese tenido paciencia, ¿qué sería de nosotros? Segunda de Pedro 3:9 dice lo siguiente: el Señor no tarda en cumplir su promesa, según entienden algunos por tardanza. Más bien, Él tiene paciencia con ustedes, porque no quiere que nadie perezca, sino que todos se arrepientan. Así como hemos recibido paciencia de parte de Dios, tengamos paciencia unos con los otros. Así como Dios es paciente con nosotros, seamos también pacientes con los demás. Si Dios nos ha demostrado paciencia, tengamos paciencia también con sus tiempos, que sabemos que son buenos y perfectos.
Y al igual que hemos visto ejemplos de personas impacientes, también la Biblia nos da ejemplos de personas pacientes. José fue vendido como esclavo por sus hermanos a los 17 años y liberado a los 30 años. Estuvo privado de su libertad aproximadamente 13 años, hasta convertirse en gobernador de Egipto y poder salvar a su familia y a toda la nación del hambre que había asolado la tierra. Otro ejemplo es Noé. Aunque la Biblia no menciona explícitamente el tiempo exacto, se estima que esperó aproximadamente 100 años a que llegara el diluvio. Tuvo que poner en práctica la espera mientras construía el arca, después a que viniese el diluvio y después a que bajaran las aguas. Otro ejemplo también es David, que fue ungido siendo un joven, probablemente cuando tenía entre 12 y 15 años, y sabemos que comenzó a reinar a los 30. Eso significa que esperó alrededor de 15 años. Y después esperó otros 7 años más para reinar sobre todo Israel. En total, esperó aproximadamente 22 años para ver el cumplimiento de la promesa de Dios en su vida. Y recordemos que además durante todo ese tiempo de espera sufrió persecución por parte de Saúl, pasó años huyendo en el desierto, pero siempre confió en Dios. Somos llamados a ser pacientes. Pero, ¿qué significa exactamente la palabra paciencia? La palabra paciencia significa sufrir, soportar, aguantar. Es la capacidad de soportar con calma situaciones difíciles sin perder la compostura. Es la habilidad de esperar sin desesperarse. Una persona paciente no es una persona que simplemente espera o soporta, sino aquella que lo hace sin desesperarse. En hebreo se emplean dos tipos de palabra para hacer referencia a la paciencia. Una de estas palabras es apayim, que vendría a traducirse como ser de nariz larga. Pero, ¿qué tiene que ver la nariz con la paciencia, no? En hebreo, la paciencia y la ira están representadas por la nariz, debido a la respiración. De ahí viene la expresión en hebreo ser lento para la ira. Es decir, una persona que no se enoja rápidamente, sino que es paciente, de nariz larga, diríamos en hebreo. Podemos encontrar esta expresión en Éxodo 34:6. Jehová, Dios misericordioso y clemente, tardo para la ira, de nariz larga y grande en misericordia y verdad. Por otro lado, también tenemos ejemplos en la Biblia de nariz corta. Proverbios 14:17. El que fácilmente se enoja, el de nariz corta, hace locuras. En conclusión, cuando alguien es paciente, su respiración es lenta y calmada. Y esto simboliza dominio propio y resistencia, es decir, nariz larga. En cambio, cuando una persona se enoja, respira fuerte y rápido. Y esto puede verse en su cara, en su expresión, en su rostro. Es decir, que le llamaríamos de nariz corta. Otro término que se usa frecuentemente para referirse a ser paciente es sabal, que hace referencia al acto de soportar una carga con resistencia y firmeza. Y esto lo podemos ver en Isaías 53:4, donde dice: ciertamente llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Este versículo, como vemos, se usa la palabra sabal para describir a Jesús cargando nuestros pecados y enfermedades, no solo físicamente, sino emocional y espiritualmente. Jesús es el mayor ejemplo de paciencia. Él cumple todo lo que hemos mencionado anteriormente. Él es tardo para la ira, Él soportó, llevó y cargó nuestro pecado y Él perseveró ante el sufrimiento. También la vida de Jesús nos enseña sobre la espera. Jesús esperó 30 años antes de comenzar su ministerio. También esperó el momento exacto para su primer milagro, esperó el tiempo de Dios para ir a Jerusalén, esperó el tiempo de Dios para su crucifixión, porque recordemos que en varias ocasiones la gente intentó arrestarlo o matarlo antes de tiempo, pero nadie pudo tocarlo porque aún no era su hora. Y por otro lado, Jesús también fue paciente con otros. Fue paciente cuando los discípulos no entendían sus enseñanzas, cuando los discípulos no tenían fe, cuando Pedro dudó y se hundió en el agua,
cuando los discípulos discutían sobre quién era el más importante entre ellos, cuando Felipe le dice, muéstranos al Padre, cuando los discípulos se quedaron dormidos en Getsemaní, cuando Pedro le negó 3 veces, cuando Tomás dudó sobre su resurrección. En la crucifixión también tuvo paciencia y misericordia de los pecadores, diciéndole, perdónales porque no saben lo que hacen. La vida de Jesús y su obra en la cruz es el sumum de la paciencia. Es el grado máximo, la cúspide, el punto más elevado de la paciencia. Sabemos que Cristo es el siervo sufriente, pero ahora comprendemos que eso también implica que Cristo es el siervo paciente. Y es un testimonio de nuestra fe el ser pacientes en un mundo con tanta prisa. Un creyente tiene la oportunidad de demostrar su paciencia en todo tiempo. Podemos demostrar nuestra paciencia en la cola del supermercado, en un semáforo, con nuestros esposos y esposas, con nuestros hijos, con los compañeros del trabajo, con las obras de Milladoiro que ahora nos atascan todo el día. Tenemos oportunidad de ser pacientes en cada aspecto de nuestra vida. Si no sabemos ser pacientes en lo poco importante, ¿cómo lo seremos en lo mucho? ¿Cómo esperaremos entonces con paciencia la venida del Señor? Si uno tiene la mirada puesta en lo terrenal, en lo temporal, acaba impacientándose, agobiándose y frustrándose. En cambio, esperar se vuelve fácil y ameno si tenemos la mirada puesta en la eternidad. Porque si uno tiene la mirada puesta en la eternidad, todo lo demás parece corto, rápido, de poca importancia. Nuestra vida terrenal, al compararla con nuestra vida eterna, es como un soplo, como humo que se desvanece en un segundo. Cuando comparamos nuestros problemas temporales con la eternidad, se vuelven insignificantes, se desvanecen. Segunda de Corintios 4, del 17 al 18 nos dice, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Debemos ejercitar la paciencia para esperar y respetar los tiempos de Dios. Por esta razón, la paciencia y la fe están profundamente vinculadas. Creer y esperar son aspectos inseparables en la vida de todo creyente. Sin fe no hay esperanza. Y sin esperanza no hay fe verdadera. Hebreos 11:1 nos dice que es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Como vemos, la fe y la espera, o la esperanza, son indivisibles. Y en Romanos 5:3-5 podemos leer, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. La fe alimenta la esperanza. Creemos en Dios y por ello esperamos el cumplimiento de sus promesas. Podemos entenderlo mejor en el siguiente ejemplo. Si podemos poner la diapositiva que teníamos preparada. Tenemos fe cuando creemos que Jesús murió y resucitó. En cambio, tenemos esperanza porque esperamos su regreso y su venida eterna. La fe se enfoca más en creerle a Dios, mientras la esperanza tiene el foco en esperar en Dios. La fe es certeza y convicción, mientras que la esperanza es expectativa y paciencia. La fe se enfoca en el presente, mientras que la esperanza se enfoca en el futuro. La fe es creer las promesas de Dios y la esperanza se enfoca en el cumplimiento de las promesas de Dios. Romanos 8, 24, 25 nos dice, porque en esperanza fuimos salvos, pero la esperanza que se ve no es esperanza, porque lo que alguno ve, ¿para qué esperarlo? Pero si esperamos a lo que no vemos, con paciencia lo aguardamos. ¿Y qué es eso que tanto esperamos los cristianos? ¿Qué es eso que tanto aguardamos y anhelamos?
La respuesta la tenemos en Tito 1:2. Nuestra esperanza es la vida eterna, la cual Dios, que no miente, ya había prometido desde antes del comienzo del tiempo. Y Hebreos 6:18-19 dice que lo hizo así para que mediante la promesa y el juramento, que son dos realidades que nunca cambian y en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un estímulo poderoso, los que buscando refugio nos aferramos a la esperanza que está delante de nosotros. En estos versículos vemos que esta esperanza que tenemos los creyentes es el ancla del alma. Que si la vida eterna, la resurrección de los muertos, la eternidad con Cristo no son un estímulo para ti, nada lo será. Si eso no te produce gozo, no te da paz, no te da aliento, no te da fuerzas, nada lo hará. La palabra de Dios nos dice en Isaías 40:31 que los que esperan a Jehová, los que esperan en Jehová, tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Y en el Salmo 62:5 leemos lo siguiente: alma mía, en Dios solamente reposa, porque Él es mi esperanza. ¿Cuál es la razón, el motivo de que mi alma repose, de que tenga paz aún en las dificultades? La respuesta es que Él es mi esperanza, que Dios mismo es mi esperanza. Cuando ponemos en Dios nuestra esperanza, eso nos da fuerzas, reposo, nos da aliento, gozo, paz. Jesús dijo en Juan 16:33, yo les he dicho estas cosas para que en mí hallen paz. En este mundo afrontarán aflicciones, pero anímense, yo he vencido al mundo. Jesús es nuestra paz, nuestra esperanza, nuestra fuerza, nuestro aliento, nuestro gozo, nuestra vida eterna. Y bien, después de haber analizado y observado todos estos aspectos, ahora podríamos decir, vale, yo creo en la segunda venida, creo en la resurrección de los muertos, creo en la vida eterna, e incluso estoy muy emocionado porque llegue, pero ¿cuándo será? Esta pregunta también se le hicieron los discípulos a Jesús en Hechos 1:7. Y él les dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Es decir, no nos toca saber los tiempos de Dios, nos toca esperar los tiempos de Dios. La información que necesitamos ya la tenemos. Y es que Él viene pronto. Apocalipsis 22:12 nos dice, he aquí, yo vengo pronto y mi galardón conmigo. Así que no debemos preocuparnos por conocer sus tiempos, sino por creerlos. Los humanos queremos saber cuándo para intentar tener el control, para intentar adelantar acontecimientos o retrasarlos o evitarlos. Pero la verdad es que solamente podemos prepararnos y esperar en el tiempo de Dios. La llegada del reino de Dios marca un momento decisivo en la historia. En el tiempo de Dios, la obra de la cruz es el evento central. La historia avanza hacia el cumplimiento del plan de Dios, con un inicio, la creación, con un punto central, la cruz de Cristo, y con un punto final, el juicio y la nueva creación. La cruz de Cristo no es solo un hecho pasado, sino es una realidad que sigue transformando el presente y el futuro. La obra de Cristo trasciende al tiempo porque es una obra eterna. Eso sí, aunque es una obra eterna, la Biblia nos enseña que el tiempo de la gracia no durará para siempre, sino que llegará un momento en que Dios ejecutará su juicio. Deben saber que el tiempo es limitado. Jesús enfatiza que el tiempo de la gracia es ahora. Esto lo podemos ver en 2 Corintios 6:2, que dice lo siguiente. Les digo que este es el momento propicio de Dios. Hoy es el día de salvación. La gracia está disponible hoy, después de nuestra muerte o de que Cristo vuelva, sea lo que sea que ocurra primero, ya no habrá más oportunidad de arrepentirse. Por eso la Biblia nos exhorta continuamente a buscar a Dios ahora, mientras haya tiempo,
mientras pueda ser hallado. Jesús nos dice, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios está cerca. Arrepiéntanse y crean en el Evangelio. Su mensaje es claro. Es el momento de acercarse a Dios. Y en Lucas 12:56 nos dice, hipócritas, ¿sabéis distinguir el aspecto del cielo y de la tierra? ¿Y cómo no distinguís este tiempo? Jesús le estaba diciendo a los fariseos y religiosos que ellos podrían interpretar las señales del clima, pero no sabían reconocer las señales espirituales de su tiempo. Es decir, no sabían reconocer la venida del Mesías, la manifestación del reino de Dios. El momento que va a cambiar nuestra vida no es el día que nos graduemos, ni el día que nos casemos, ni el día que tengamos un hijo, ni el día que compremos una casa, ni el día que nos jubilemos. El momento más trascendental de nuestra vida ocurre cuando conocemos a Jesús. Y la culminación del propósito divino en nosotros es la unión eterna con Cristo en su gloria. Conclusión, no te acomodes, no vayas demasiado lento, tampoco vayas demasiado rápido, no tengas prisa, pero tampoco pausa. Y respeta los tiempos que Dios va marcando en cada etapa de tu vida. Santiago 5, del 7 al 8, engloba un poco todo lo expuesto anteriormente. La paciencia, la espera y la venida del Señor. Y dice, por tanto, hermanos, tengan paciencia hasta la venida del Señor. Miren cómo espera el agricultor a que la tierra dé su precioso fruto y con qué paciencia aguarda las lluvias de otoño y primavera. Así también ustedes manténganse firmes y aguarden con paciencia la venida del Señor, que ya se acerca. Como un agricultor no sabe cuándo exactamente va a llegar la lluvia, pero sabe que va a llegar, nosotros tampoco sabemos el día y la hora en la que vendrá Cristo, pero sabemos que va a llegar. Y que la tierra dará un precioso fruto de vida eterna a los que creen en su nombre. Por tanto, seamos como Cristo, gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación y constantes en la oración, alegrándonos en la esperanza, mostrando paciencia en el sufrimiento y perseverando en la oración. Y pidamos a Dios, como dice el Salmo 90:12, que Él nos enseñe a contar nuestros días y vivirlos con sabiduría. Pero recordemos que para afrontar con sabiduría los tiempos de Dios, nos es necesaria e imprescindible la paciencia, tal y como se ha explicado con anterioridad. Y les hago otra pregunta. ¿No creen que, dado que pasaremos toda la vida esperando, lo mejor es esperar algo que realmente merezca la pena? Y no vivir esperando a la muerte, sino vivir esperando la vida eterna. Efesios 5, 15 al 17 nos dice lo siguiente. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos en cuál sea la voluntad del Señor. Créele a Dios, espera en Dios y soporta la prueba, sabiendo que la prueba de la fe produce paciencia. Seamos entendidos en los tiempos de Dios, discerniendo los tiempos que nos tocan vivir y vivamos esos tiempos conforme a la voluntad de Dios. Aprovechemos cada momento oportuno, mantengámonos firmes en la fe, bien cimentados y estables, sin abandonar la esperanza que ofrece el Evangelio. Porque como dice Hebreos 10:37, dentro de muy poco tiempo, el que ha de venir, vendrá y no tardará. Amén.